Estamos nuevamente juntos a través de este medio para honrar a Jesús, para honrar la persona del Espíritu Santo, para honrar al Padre que nos ha enviado a alguien que quiere estar con nosotros, acompañarnos, guiarnos, ser nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos enseña, el que nos transforma, el que nos consuela, el que nos anima, el que hace posible que se nos revele la voluntad de Dios y nos da vida a través de su palabra que tiene espíritu. Y dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que necesitamos realmente esa dependencia y esa entrega para ser conducidos, para ser guiados, para que se nos enseñe y se nos recuerde las cosas que el Padre y el Hijo nos han encomendado, enseñado, transmitido y revelado para ser considerados hijos de Dios. Y dice que esa guía que Él hace sobre nuestras vidas trasciende lo natural y trasciende nuestra existencia. Dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es tremenda esta palabra. La verdad que es difícil de razonar, es difícil de evaluar con una mente natural, solamente lo podemos recibir a través de una mente renovada, una mente de Cristo, una mente que el Espíritu Santo ya ha transformado. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tenemos que entender que la vida de oración abre canales para ser guiados por el Espíritu Santo. Es la vida de oración la que nos permite oír la voz de Dios. Es la vida de oración que nos sensibiliza para la multiforme de guiarnos que el Padre tiene para con sus hijos, para con nosotros, para saber qué hacer y cómo hacer, qué decir y cómo decirlo. Es imprescindible para nosotros como hijos de Dios tener esa guía que nos da certeza, que nos da confianza, que nos da convicción. Saber que glorifica a Dios y cumple su propósito es una de las razones por las cuales necesitamos esa guía. La guía es para movernos en su voluntad. La guía del Espíritu es la que nos aquieta para poder oír la voz de Dios. No podemos oír la voz de Dios con ansiedad ni con afanes. La voz de Dios se oye en la calma. La voz de Dios muchas veces nos sorprende cuando estamos distraídos, cuando estamos en una tarea que ha bajado todas nuestras inquietudes, nuestros nervios, estamos relajados y ahí aparece de golpe la voz de Dios dándonos una guía, dándonos sabiduría, dándonos a entender algo que no entendíamos. Las multiformes maneras de ser guiados que Dios tiene, por ejemplo, a través de impulsos interiores. En Marcos capítulo 1, versículo 12, dice, y vino una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. O sea, el Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu lo llevó a la prueba, el Espíritu lo llevó a consolidar esa unción que había recibido y a confrontarse con el mundo espiritual. El ministerio de Cristo, cuando es llenado del Espíritu Santo, es enseguida confrontar al mundo espiritual. Y esto de los impulsos del Espíritu son muy interesantes y muy necesarios. Muchas veces sentimos un empuje, un impulso, y si nosotros razonamos, si nosotros evaluamos con nuestra mente lo que estamos sintiendo, lo más probable es que no actuemos. Pero cuando nos dejamos llevar por ese impulso, aunque sea algo alocado, aunque sea algo ilógico, irracional, vamos a ver resultados realmente poderosos en Dios. Cuando nosotros tuvimos
el impulso de tener un programa de radio fue algo tan fuerte que tuvimos que convencer, argumentar, pero no cesamos hasta que eso no fue concedido, porque teníamos realmente un impulso del Espíritu de que esa era la estrategia que Dios nos estaba dando. Y nos llevó a estar 6 años, 5 días a la semana, sin parar, con un programa que apuntaba a la edificación de la iglesia, que no era evangelístico, que era formativo y que era de restauración y de renovación espiritual para familias, para matrimonios, para jóvenes, que apuntaba a la restauración de los hogares, de los matrimonios. Y realmente Dios nos llevó a ser ministros de consolación a muchos de distintos lugares, y también eso hizo de que nosotros pudiéramos consolidarnos como iglesia, avanzar, crecer, extender el reino y relacionarnos con otras congregaciones donde pudimos ser también de bendición. Hemos tenido en nuestra vida con mi esposa muchos impulsos. Dios nos ha llevado como a situaciones realmente como cuando comenzamos con el pastor Augusto Erickson la obra en la calle Olazábal, el impulso de alquilar un lugar. Éramos pocos, éramos un puñadito, era el desafío muy grande, todo estaba en contra nuestra, la economía no nos daba, pero el impulso del Espíritu nos llevó a ser osados y nos permitió acceder al dueño y a que realmente él mismo nos abriera el lugar, nos concediera una rebaja, la inmobiliaria no nos cobrara los que tenía que cobrarnos, que nos ofrendaran y que de esa manera pudimos empezar a tener un lugar donde congregarnos y a donde empezar a desarrollar la obra. El mismo impulso tuvimos con los pastores, con Juan, por ejemplo, cuando fuimos desalojados de ese lugar y tuvimos el impulso de que ya no alquilábamos más, íbamos a comprar. No teníamos los recursos, pero teníamos ese fuego interno que nos empujaba, que nos impulsaba y que nos trajo la fe suficiente para que se lograran los recursos de forma milagrosa y en pocos meses pudiéramos tener un lugar nuevo. Y el impulso se renovó cuando inauguramos y hubo alguien que nos dijo, lástima que compraron un lugar tan chico. E inmediatamente vino una fuerza interior que en ese momento me hizo proclamar y decir, sí, el lugar es chico, pero vamos a comprar el que está aquí al lado y vamos a ampliar. Y Dios respaldó esa palabra de fe y hoy en día tenemos el salón que tenemos gracias a la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de los hermanos generosos y del cuerpo de Cristo con el cual nos estamos moviendo y teniendo comunión. Así que el proclamar esa compra fue un impulso y es una prueba más de lo que Dios hace cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y esos son impulsos que por ejemplo, dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volverían a Herodes, partieron para su tierra para otro camino. También tenemos sueños. Acá vemos a los 3 magos que habían venido a adorar al rey y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a través de un sueño. Fueron advertidos en sueños. Y realmente el Señor tiene tantas formas de advertirnos y de hablarnos y de darnos sueños y de darnos visiones que nos permiten de esa manera saber qué hacer y ser librados del mal. También el Señor se mueve guiándonos con su Espíritu a través de señales visibles. Por ejemplo, en Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. O sea, Juan, la única señal que tenía era que el Espíritu Santo de una forma visible iba a descender e iba a mostrarse para que él tuviera la certeza a través de una señal de que esa era la persona que iba a bautizar
con el Espíritu Santo. Así que vemos que hay muchas formas en que Dios se muestra y hace señales. Así que vemos que el Espíritu Santo tiene señales y el Señor también ha dicho que las señales seguirán a los que creen. Entonces esas señales son una forma de mostrar que Dios tiene interés en las personas. Recuerdo en una oportunidad estábamos ministrando en una campaña y al ministrar a una persona que no podía entender que Dios la amara, ella no se perdonaba, ella se condenaba, no podía sentir el amor de Dios, por lo tanto no podía ser liberada de un área que tenía el enemigo lazo en ella y la atormentaba. Y en ese momento hubo una especie de impulso, una especie de revelación, porque el Espíritu actúa de distintos ángulos, y el Señor me llevó a preguntarle si tenía algún problema físico. Me dijo que sí, que tenía un problema en la espalda, así que oramos por su espalda y su espalda se encuadró. Tenía un brazo más corto, el brazo se estiró, fue una señal visible, pudo ver cómo Dios se ocupaba de su cuerpo, pudo sentir esa sanidad y a partir de ese momento pudo creer en el amor de Dios y pudo quedar libre de las opresiones que tenía. Dios tiene esas maneras de actuar. Él nos ama tanto que cuando nosotros dependemos de Él y cuando hay alguien que está en necesidad, Él hace que sea posible señales concretas de su amor y de su misericordia para que alcancemos realmente lo que estamos anhelando. También hay una manera en que el Espíritu nos guía con una voz audible o con un hecho concreto que hace, por ejemplo, en Marcos está el relato de cuando Jesús se va aparte con dos de sus discípulos y está ahí en el monte y dice en Marcos 9:7, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay formas en que realmente el Señor trae convicción de que Él está presente y de que Él es el que está hablando y Él es el que está siendo honrado. Recuerdo en una oportunidad habíamos ido a tener una serie de reuniones a La Pampa y había una reunión de mujeres a la tarde. Yo aproveché a salir con Juan José a recorrer otros pueblos y cuando volvimos mi esposa estaba terminando con la reunión de mujeres y había de otra congregación un grupo de hermanas que estaban confrontando la enseñanza y argumentando cosas bastante duras. Nosotros habíamos entrado por la puerta de atrás, así que estábamos escuchando en la habitación anterior al salón y llegó un momento que tuve que entrar para intervenir y empecé a hablar y las personas, que sobre todo la que llevaba la voz cantante, se sentó y no habló más. Terminamos de explicar todas las inquietudes, aclaramos la doctrina, la reunión terminó. El año siguiente fuimos a la ciudad de Pico, que está a 130 kilómetros de Toay. Ahí habíamos sido invitados y esta misma hermana estaba ahí y se levantó, pidió para dar testimonio y dijo, contó lo que había pasado el año anterior en la reunión y dijo que cuando el pastor empezó a hablar, dice, yo sentí una voz que me dijo que me callara, una mano que se me puso en la cabeza y me hizo sentarme y no pude hablar más. Hay muchas maneras en que el Espíritu respalda a los que comisiona y a los que está utilizando. Por eso es tan importante que estemos siempre preparados y bajo esa unción para que el Espíritu sea por nosotros y no seamos nosotros por el Espíritu. Y Pedro, que era un hombre bastante arrojado y que tenía convicciones fuertes y que quería agradar a Dios, él
se pone a orar, en Hechos capítulo 10 hay todo un acontecimiento con Cornelio. Cornelio, dice la palabra que había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Y como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel, espantado, él dijo: ¿Qué hay, Señor? Y le avisó que sus oraciones y sus ofrendas habían llegado al Señor y que a partir de ahora le iba a enviar a una persona para que conociera el camino de la salvación. Le ordenó que mandara a sus criados a buscar a un tal Simón Pedro, le dio las direcciones, les dijo cómo hacer, en qué ciudad estaba. Y en ese mismo instante Pedro estaba orando en su terraza, tuvo mucha hambre y vio descender del cielo un lienzo con todos alimentos y animales impuros y que Dios le ordenaba, el Señor le ordenaba que comiera, y bueno, él, como siempre, le dijo: Señor, yo no comeré nada inmundo. Y 3 veces le insiste Jesús hasta que el lienzo desaparece, porque Jesús le declara que no declare inmundo lo que él ya limpió. En ese instante le avisan que hay 3 personas a la puerta que preguntan por él, y bueno, él es llevado a la casa de Cornelio, él es utilizado para que Cornelio conozca la salvación, para que se bautice. Primero recibe bautismo del Espíritu Santo y eso lo convence a Pedro de que lo tiene que bautizar por agua, porque Pedro seguía dudando. Y esa es una forma en que el Espíritu se presenta en visión, en un éxtasis, como en el caso de Pedro, porque dice que Pedro estaba como en un éxtasis orando y le vino mucho hambre. Y bueno, y tuvo toda esta visión. Cornelio también tuvo una visión, ambos obedecieron lo que el Señor les decía. Pedro un poco a regañadientes porque no les cerraba mucho ir a casa de gentiles, pero fue la oportunidad que a través de la guía del Espíritu Santo, a través de un éxtasis, a través de visiones, el Espíritu mostró y se abrió la puerta para que la salvación llegara a los gentiles y comenzara una nueva etapa y se cumpliera la profecía de que Pedro iba a tener las llaves del reino. Pedro abre la salvación, la puerta de la salvación para el pueblo gentil. Y las visiones son reales. Las visiones se tienen, los éxtasis también se pueden tener. Yo fui convencido por Dios a través de una visión. Él se me apareció, Él me mostró su misericordia, me mostró su fidelidad, me mostró que lo que Él decía era realmente cierto y que se cumplía. Yo estaba en una situación de apremio, en una dictadura, apresado por los militares. Él me mostró su amor, me trajo convicción de pecado, de arrepentimiento y me dio la libertad. No solamente espiritual, sino que en ese momento era imposible de que a mí me dejaran libre y no lo entendió ni siquiera la persona que me tuvo que liberar. Estaba tan escandalizado de que me dejaran libre que me amenazó de muerte. Me dijo: a mí me ordenan que te deje en libertad, pero yo te voy a ir a matar en persona. Esas son las cosas que hace el Señor. El Señor, cuando realmente te llama, te protege, te guarda, te guía, te muestra, se revela, te convence, porque yo no podía convencerme de la visión, ni podía entender lo que me estaba pasando, pero el Espíritu se encargó de hacerlo y de traerme paz y de convencerme claramente de lo que Él estaba queriendo hacer en mi vida. Le doy toda la gloria al Señor. Es tan amoroso, el Espíritu es tan acogedor. Y la profecía que está en Hechos 21, 10 y 11, dice que mientras permanecimos allí
Por varios días un profeta llamado Agabo descendió de Judea y al llegar a nosotros tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Las profecías son tan importantes y tan necesarias dentro de la iglesia. Necesitamos la palabra profética, necesitamos esa revelación permanente del Señor y que esa palabra sea juzgada y que esté dentro del contexto de lo que Dios está queriendo hacer con esa parte del cuerpo o con la iglesia en general cuando es un oficio de profeta. Pero realmente necesitamos de la guía del Espíritu Santo para que la profecía realmente se reactive entre nosotros. Para eso son las disciplinas espirituales, para eso es el ayuno, para eso es la oración, para eso es la dependencia de Dios. La profecía es la que nos trae una iluminación, un consuelo, una exhortación, un aliento. Y la profecía nos da la guía también para saber qué hacer y cómo hacer, porque por lo general la profecía también viene acompañada de las palabras de sabiduría que nos muestra cómo realizar aquello que nos está siendo anunciado, o una palabra de ciencia para saber dónde está la dificultad. Yo tuve profecía varias, pero la más importante para mí fue al ser reconocido pastor. Hubo una profecía, dos profecías que se cumplieron de una manera tremenda, que fue la profecía que hablaba sobre que Dios me daba un ministerio donde iba a tener que confrontar al mundo espiritual y que iba a ser utilizado en liberación. Y después otra profecía también de un varón realmente ungido, donde me hablaba de cómo iba a pasar dificultades y cuestionamientos frente a lo que Dios me entregaba y que iba a ser usado en sanidad interior, a pesar de que muchos no lo iban a entender ni lo iban a aceptar, algo que se cumplió a rajatabla, realmente fue así. Y nosotros después tuvimos profecías con mi esposa, muchísimas, de cosas que ya se concretaron. Recuerdo cuando en tiempos que ya estábamos afirmados en la obra, estábamos yendo a muchos lugares, necesitábamos un vehículo nuevo y tampoco teníamos todos los recursos para adquirirlo, y tuvimos una palabra del Señor muy clara de que íbamos a tener un auto azul, que Él nos iba a dar un auto azul para que pudiéramos hacer la obra. Necesitábamos también en esos tiempos un espacio porque estábamos yendo a La Pampa y habíamos ido al Chaco y llevábamos mercadería, así que necesitábamos algo tipo familiar que tuviera capacidad. El Señor nos dio un Falcon familiar, con dirección hidráulica, aire acondicionado, pero no teníamos todos los recursos para poderlo comprar, aunque veíamos que ese era el auto, y alguien nos ofreció un préstamo para que lo compráramos. Nos dijo que conocía a una persona que prestaba dinero a pastores que tuvieran obra, que salieran al interior, pero que no quería que se supiera su identidad. Nos daba unas condiciones de pago, aceptamos, pagamos la primera cuota, y un hermano me pidió de orar por una familiar que estaba muy grave, a punto de morir, y que los médicos ya no le daban esperanza. Y fuimos a orar, Dios obró, la sanó, y después me entero de que era la hija del hermano que nos había prestado el dinero para la compra del auto, y nos dijo que pagáramos como pudiéramos, que nos olvidáramos de las condiciones, que pagáramos de la manera que quisiéramos y como pudiéramos. Esas son las cosas que Dios hace. Cómo va uniendo todas las necesidades y va haciendo que por el Espíritu nos sirvamos unos a otros y seamos de bendición unos con otros. Esas son cosas que uno no puede olvidar. La verdad que en ese tiempo también recibimos
una palabra profética del Señor, yo la recibí, de que me decía la línea panamericana, la línea panamericana. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué es la línea panamericana? Habíamos comenzado con la radio y Dios me dio a entender que íbamos a tener que trabajar por la Panamericana, y realmente hoy veo la cantidad de hermanos que tenemos por la línea Panamericana, podríamos decir, grupos caseros, los trabajos, el haber abierto obra en Zárate, el tener grupo en Campana, en tener en Pilar. Realmente vemos a través de los años cómo se va cumpliendo la palabra del Señor. Así que realmente nos gozamos en todo lo que Dios hace cuando Él es el que nos guía. Dale toda la gloria a Dios. El Espíritu también nos guía en las dificultades, en las injusticias. Podemos tomar como ejemplo la vida de José, la manera en que fue encarcelado, perseguido, esclavizado, y cómo Dios lo saca de las dificultades frente a una palabra que Él tiene profecía, revelación y la sabiduría para dar la solución a la hambruna que se venía sobre la tierra. Y es puesto en autoridad sobre todos los bienes del faraón. Él había sido encarcelado con mentiras, con engaños, con injusticias, tanto de sus hermanos como de la esposa de Potifás. Entonces vemos que todo lleva a un cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero tenemos y necesitamos esa guía para poder salir de esas dificultades. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Hace muchos años, cuando todavía nos reuníamos en salones de confitería, con un grupo pequeño de hermanos, éramos pocos, y nos reuníamos los domingos, alquilábamos un salón para poder hacer el culto. Tuvimos realmente una situación de injusticia, de acusaciones, no solamente sobre nuestras personas y sobre nuestras familias, sino también sobre el grupo de hermanos fieles que nos acompañaban. Fuimos denunciados con mentiras y con injusticias, y realmente fue un tiempo de mucho dolor, de mucho maltrato, de mucha indiferencia, de rechazo, de confrontaciones, y de no ver y no sentir que Dios intervenía, y de orar permanentemente, y de estar muy inquietos y de buscar la justicia y de que se supiera la verdad de lo que realmente estaba pasando, hasta que escuchamos la voz de Dios que nos dijo: estad quieto y sabed que yo soy Dios. Desde el momento que escuchamos esa voz y que abrazamos esa palabra, todo comenzó a cambiar. Todo empezó a salir a luz. Los mentirosos fueron denunciados, sus obras fueron descubiertas, y todo Dios lo sanó. Fue un proceso duro, difícil, pero en la dependencia del Espíritu realmente pudimos ver su mano, su amor y su justicia. También su trato y su transformación, el poder aprender a perdonar más allá de lo justo o de lo injusto, de hacerlo en forma unilateral, de poder ver qué es lo que realmente había en nuestro interior, cuántas cosas todavía tenían que ser consumidas por el fuego del Espíritu. Realmente la guía del Espíritu es algo que necesitamos en forma individual, pero que también lo necesitamos como congregación. No necesitamos la guía del Espíritu para defender los principios divinos. Tenemos que entender que nuestra conciencia renovada por la verdad nos da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así que con eso ya tenemos más que suficiente. Tenemos que saber que nada que divida será una guía confiable. Todo aquello que es cuestionar, dividir, no viene de Dios. En la medida que somos guiados por el Espíritu, vamos creciendo espiritualmente y nos vamos haciendo más sensibles a ser guiados por Él. Porque comenzamos con un nivel básico
que está centrado en sí mismo. Busco la guía para bendición personal, oro para la prosperidad, para tener salud, oro para ser aceptado, sobre todo los más jóvenes, para ser aceptados por sus compañeros, algunos para ser aceptados por sus jefes en el trabajo, otros oran para no apartarse del camino y poder ser fieles. Pero hay un segundo nivel en la medida que vamos creciendo. Está centrado en aquello que puede ser fallarle a Dios, no fallar en la fe, pedir perdón, saldar deudas, confesar, una buena relación con la esposa, cumplir el trabajo, no copiarse, decir la verdad. Eso es lo visible, eso es lo que, como el témpano es la parte que se ve, pero hay una más profunda que está en el fondo del mar, que es el tercer nivel, es cuando estamos centrados en el propósito de Dios. Según el deseo del hermano con el de Dios. Aquí es cuando la guía es para alcanzar lo que Dios quiere alcanzar, es para asaltar al hombre fuerte. La guía del Espíritu nos conduce al señorío de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. La guía del Espíritu nos conduce a que el Señor sea el Señor de nuestra familia, que sea el Señor en el barrio, en los inconversos, que venga a su reino a los que están atados, a los que están oprimidos, a los enfermos, a los cautivos. Podemos ser cautivos aún estando en la iglesia, porque podemos tener en cárcel algún área de nuestra vida. Nos guía a mantener la gloria de su presencia en la iglesia. Necesitamos esa llenura, esa plenitud, para que la guía en la gloria de su presencia esté siempre en la iglesia. La guía del Espíritu nos conduce a revisarnos, a tomar la cruz, a humillarnos, a renunciar a todo tipo de vanagloria, a todo orgullo, por lo obtenido o por lo realizado, a estar buscando el reconocimiento. Al ser guiados por el Espíritu, Él nos va a indicar en qué áreas no está reinando y nos ofrece la sangre de Jesús para que nos limpiemos. Hermanos queridos, si buscamos ser guiados por el Espíritu, todo lo que Él nos muestre será desde el punto de vista de Dios. Y eso será nuestra paz. Espero que todas estas charlas, donde también he mostrado algo de nuestra experiencia con el Espíritu en lo personal, con mi esposa, yo y la familia, les haya servido de aliento, de ánimo, para buscar más de aquel que nos lleva realmente a volar como el águila y nos lleva a que podamos vivir el cielo aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor sea para esa persona preciosa que decidió, junto con el Padre y con el Hijo, venir a morar en nosotros. Le tocó la peor parte, morar en cada uno de nosotros, con todas nuestras fallas, con todas nuestras miserias, con todo lo que tiene que ser transformado. Pero la sangre de Jesús lo ha hecho posible. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.